¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal de Migrantes del Balón. Hoy vengo a hablar de dos clubes extranjeros que alinean a más futbolistas españoles que muchos equipos de la liga. Bueno, el primer club del que vamos a hablar hoy es el Asteras Tripoli, que compite en la Superliga griega. Este club, fundado en 1931 en la ciudad de Trípoli, ha contado a lo largo de su historia con 32 futbolistas españoles, siendo esta la nacionalidad extranjera más dominante, solo por detrás de la Argentina. El griego Nikolaos Galanakopoulos es el director deportivo del club griego. Tuve la suerte de entrevistarle para el diario AS hace unos años y me dijo lo siguiente, aún continúa en el club, Entonces me dijo que el fútbol español tiene una formación futbolística altísima, buscamos jugadores verticales y técnicos, que son cualidades que caracterizan a los futbolistas españoles. Viajo a España entre 20 y 25 veces al año porque, además de conocerlos futbolísticamente, me gusta descubrir su carácter. Dejo el artículo aquí en la descripción por si alguien quiere recuperarlo. Actualmente forman parte de la plantilla del Asteras Tripoli 12 futbolistas españoles: José Luis Valiente, Eneco Capilla, Sito Pascual, Pepe Castaño, Rubén García, Daniel Santafé, Asier Benito, David Carmona, Pichu Atienza, Adrián Riera, Ches Regis y Juan Domínguez. Podéis ver todos los futbolistas españoles en clubes extranjeros en las bases de datos que hay en migrantesdelbalón.com. El Asteras Tripoli es el equipo griego y uno de los clubes de Europa con más futbolistas españoles, como no podría ser de otra manera. De hecho, su actual entrenador, Apostolos Mansios, ha llegado a alinear esta temporada a 7 jugadores nacidos en España. En uno de los dos partidos en los que se dio esta circunstancia, el 11 titular estuvo formado por 7 españoles, 2 argentinos, un nigeriano y un griego, que era además el portero, por lo que prácticamente todos los jugadores de campo podían comunicarse en castellano. Esto, insisto, en un Asteras Tripoli PAOK de la Superliga griega, algo que me parece increíble, la verdad. El futbolista español que en más ocasiones se ha puesto la camiseta del Asteras Tripoli es José Luis Valiente, en más de 120 ocasiones. José Luis Valiente, que jugó en el Lleida y pasó también por la cantera del Levante antes de marcharse a Grecia. Y los máximos goleadores españoles del Asteras Tripoli son Rubén Rayo y Luis Fernández, del que casualmente hablaremos más adelante, los dos empatados a 18 tantos. Asteras Tripoli significa estrella de Trípoli. El club lleva 16 temporadas consecutivas en primera división y su mejor resultado fue un tercer puesto logrado en 2015. En 2013 además jugó una final de Copa frente al Olympiacos de Mitchell. En aquel partido fueron titulares 3 jugadores españoles: Rubén Rayo, que además marcó un gol, Chimo Navarro y Fernando Usero. Cayeron 1-3 en la prórroga, pero es uno de esos partidos que los aficionados del Asteras van a recordar siempre. Y de la estrella de Trípoli nos vamos a la Estrella Blanca, porque el próximo club del que vamos a hablar hoy es el Wisła Kraków, o en español Wisła de Cracovia. Ya está. Es uno de los clubes polacos con más historia, tiene 14 ligas y en 1979 llegó a jugar unos cuartos de final de la Copa de Europa, pero actualmente compite en segunda división. En 2022 descendieron y actualmente están buscando recuperar su sitio en la élite de la mano de hasta 7 futbolistas españoles. La temporada no empezó bien, la verdad, y en invierno el club dio un volantazo. Fichó como director deportivo a Kiko Ramírez, que ya fue entrenador del equipo en 2017, o sea que es su segunda temporada en el Wisła. Llegó acompañado por Samuel García y Juan Manuel Barroso, y cuando llega a Cracovia pues se encuentra con 2 futbolistas españoles en la plantilla, que son Luis Fernández, del que hemos hablado anteriormente porque también pasó por el Asteras Tripoli, y Ángel Rodado, delantero del Ibiza, con pasado también en la cantera del FC Barcelona. Pero durante el mercado invernal lo que hacen ellos es firmar a otros 5 futbolistas españoles, que son Alex Mula, David Junca, Tachi Rodríguez, Sergio Benito y Miki Villar. Esto le ha sentado genial al equipo. La verdad es que desde que se reanudó el fútbol en Polonia después del parón invernal, el Wisła ha ganado todos sus partidos y ya está en puestos de ascenso a la Ekstraklasa. Su entrenador, que es el polaco Radosław Sobolewski, llegó a alinear a 6
futbolistas españoles en un partido de liga. De hecho, todo el ataque del Wisła estaba formado por futbolistas españoles porque el extremo izquierdo fue Alex Mula, el extremo derecho fue Miki Villar, de media punta jugó Luis Fernández y como 9 Ángel Rodado. Pocos lo recordarán, pero el Wisła de Cracovia fue el primer equipo que fue capaz de derrotar al Barça de Guardiola. Le ganó en una fase previa de la Champions, allá por 2008. Es cierto que el Barça traía un 4-0 de la ida en el Camp Nou, pero en el partido de vuelta disputado en Cracovia ganó el Wisła 1-0. A lo largo de su historia han sido 16 los futbolistas españoles que han jugado en el Wisła Kraków. Es la nacionalidad extranjera que más jugadores ha aportado al club polaco, por delante de la serbia y de la brasileña. El español con más partidos en el Wisła es Jesús Imaz, con 49, y el español que más goles ha marcado con la estrella blanca en el pecho es Carlitos López, que hizo 24 durante su etapa en el club de Cracovia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle like, recuerda suscribirte, y si tú te acuerdas de algún club extranjero que haya contado con una gran colonia de futbolistas españoles, déjalo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por vernos. Chao, 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 chao.